Universidad Autónoma de Querétaro. Facultad de Filosofía, Campus Centro Histórico. Licenciatura en Antropología. Curso Desarrollo y Territorio. Impartido por Dr. Eduardo Solorio Santiago. Alumna Cintia Berenice Hernández Ángeles. Presenta. Gustavo Lins Ribeiro nació en Brasil en 1953. Es un antropólogo sociocultural latinoamericano especializado en el estudio del transnacionalismo, las migraciones internacionales, la cibercultura y las antropologías mundiales. En 2018, la International Union of Anthropological and Ethnological Sciences lo nombró miembro honorario. En 2020 recibió el título de profesor emérito por la Universidad de Brasilia. Y en 2021, la American Anthropological Association le entregó el Franz Boas Award for Exemplary Service to Anthropology. Actualmente se desempeña como profesor investigador del Departamento de Estudios Culturales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Lerma, México. Ha impartido cursos en diversas instituciones del mundo. A continuación se expone su texto Postimperialismo, para una discusión después del postcolonialismo y del multiculturalismo. En los años 90 se vivió una serie de transformaciones posterior a la Guerra Fría. Nació una nueva geopolítica, era evidente el crecimiento del transnacionalismo en una era de capitalismo flexible. El resultado de la hegemonía de los sectores industriales y las biotecnologías impactaron en esferas económicas, políticas, culturales, en las mentes y en los cuerpos. La antropología también se sumergió en el reto de metamorfosis, fortaleció nuevos diálogos y enfrentó nuevos desafíos políticos y académicos. Gustavo Lins Ribeiro propuso en su texto una crítica a la coyuntura y la exploración de las perspectivas de los debates contemporáneos sobre la noción de cultura y política. Un diálogo crítico con el postcolonialismo y el multiculturalismo. Enfatiza en primera instancia una experiencia en una sesión en el Congreso de la Asociación Americana de Antropología en 1999, donde una joven antropóloga estadounidense clasificó al Brasil contemporáneo como un país postcolonial, lo que lo puso a reflexionar sobre la teoría postcolonial aplicada en América Latina. Los intercambios académicos son responsables de los signos y de los criterios que regulan su valor y recepción de acuerdo con las tendencias predominantes establecidas por hegemonías discursivas. La joven académica puntualizó dos crisis en la disciplina antropológica. La primera, en los años 90, la antropología tuvo que defender el concepto de cultura y fortalecerlo frente a otras tendencias. En segundo término, en los años 80, en Latinoamérica no logra su predominio en el escenario académico internacional con una teoría identificable. En el campo académico, la relación entre actores globales y locales replica relaciones de poder en otras esferas. Se hace notar al nombrar tendencias. Los actores globales garantizan su prominencia y la afiliación de los locales a los nuevos universos discursivos que ellos construyeron en la domesticación de lo local por lo global que favorece a los actores globales. El postcolonialismo tiene contribuciones para hacer análisis de las realidades sociales, culturales y políticas de cualquier parte del mundo, especialmente en tópicos sobre asimetrías de poder. La intención del autor no es negar el postcolonialismo, sino más bien estimular un diálogo desde una perspectiva latinoamericana y antropológica, es decir, agregar nuevas interpretaciones sobre las fuerzas políticas que dominan el sistema mundial y producir narrativas críticas en sintonía con las localidades en diálogo heteroglósico con los discursos de otras localidades globalizadas. El prefijo post es usado porque permite a los autores, en una esfera de transición, incertidumbre y ambigüedad, evitar afirmaciones perentorias y definitivas que tanto caracterizan tendencias en las ciencias sociales. El postcolonialismo es una posición teórica y política diversificada, marcada por la presencia de escritores de lengua inglesa. Se refieren a ello con relación a la descolonización del Imperio Británico después de la Segunda Guerra Mundial en Asia, África y el Caribe,
a diferencia de la situación postcolonial en América Latina. Cito: si el análisis del discurso colonial y la teoría postcolonial son críticas del proceso de producción de conocimiento sobre otro, cierro cita, Williams y Chrisman, 1994. Sería irónico que se transformase en un discurso para producir conocimiento sobre el otro latinoamericano. En América Latina, el poscolonialismo sería igual a lo que él mismo condena: un discurso externo sobre el otro que llega por vía de un poder metropolitano, en palabras de Lynch Ribeiro. Cultura y política. ¿Un nuevo multiculturalismo? La relación entre los términos cultura y poder fue discutida a mediados de los años 80 a través de la noción de ideología, un concepto sensible a la distribución desigual de poder. ¿Por qué el interés por la cultura aumentó en las últimas décadas? Como lo afirmó Lourdes Arizpe, por el crecimiento de intercambios interétnicos e interculturales en un mundo globalizado. Para Lynch, también ha sido producto de debates en áreas políticas norteamericanas. La discusión sobre cultura se tornó en medio de hablar sobre el poder y el acceso diferenciado al mismo. De esta forma, la noción de cultura contribuye a rectificar las diferencias culturales como el problema principal para el acceso al poder. El multiculturalismo se convirtió en la base para una teoría funcionalista de armonía política en una sociedad de coyuntura que subestima el papel de la cultura, de los símbolos y de la tradición que pueden tener en la construcción de la igualdad y la justicia social. Lynch señala que la noción de cultura está históricamente marcada por diversos conflictos de inclusión, exclusión en unidades sociopolíticas más amplias, especialmente cuando se trata del Estado-nación. El multiculturalismo no puede trasladarse en América Latina, dado que las ideologías de mestizaje fueron funcionales en la construcción y consolidación de la nación. Las poblaciones indígenas y afrodescendientes continúan en la lucha para diferenciarse de las poblaciones nacionales. La segmentación étnica rígida generó ideologías interétnicas donde la exclusión se basa en límites raciales precisos y étnicamente definidos, usado como un discurso de inclusión para la construcción de la nación, que tuvo eficacia en donde los límites raciales y étnicos eran ambiguos o imposibles de ser definidos. El nacionalismo es una ideología con características e impactos negativos de la misma forma que el mestizaje es una ideología de exclusión en la medida en que se seleccionan atributos útiles para la construcción de otro sujeto colectivo y poderoso, como lo menciona Williams en 1989. En Estados Unidos existe el mito del multiculturalismo que habla del deseo de la justicia social a través del lenguaje de la separación, de la delimitación de fronteras étnicas nítidas. Nunca se planteó la condición del mestizaje. Cito: el multiculturalismo implica una exotización del otro, dominado, y termina homogeneizando una diversidad de subjetividades. Cierro cita. Judis, 1996. Posimperialismo. En la época del imperialismo moderno clásico convivían dos movimientos postcoloniales, pero unificados por la fuerza del capitalismo monopolista. En una nueva coyuntura de un mundo hegemonizado por la forma Estado-nación europeo, en un transnacionalismo marcado por un capitalismo más flexible, el poscolonialismo convive con ideologías políticas vinculadas por necesidades libertadoras objetivas. ¿Por qué usar el concepto posimperialismo? Porque el sistema mundial vive en la unipolaridad. Said, por su parte, relaciona al imperialismo con el colonialismo. Imperialismo es la práctica, la teoría y las actitudes de un centro metropolitano dominante que gobierna un territorio distante. Colonialismo es casi siempre una consecuencia del imperialismo, de la implantación de asentamientos en territorios distantes.
Las élites del centro metropolitano sustituyen el concepto de imperialismo por el de globalización. El expansionismo de Estados Unidos en la construcción de la nación es negada al mismo tiempo que se habla de potencia mundial, de poder global y de unipolaridad. También se sustituyeron los términos razas inferiores, pueblos subordinados, por metáforas procesadas de orden y jerarquía como países en desarrollo y economías emergentes. El posimperialismo supone la hegemonía del capitalismo flexible, posfordista, transnacional, con las redefiniciones de las dependencias o el establecimiento de nuevas interdependencias en el sistema capitalista mundial, permitidas por la existencia del espacio productivo fragmentado global. El fin de la Guerra Mundial supuso también la hegemonía militar, económica y políticas de Estados Unidos, un control y concentración de la población de conocimientos científicos y tecnológicos. Bajo las condiciones del capitalismo transnacional flexible, las corporaciones pueden operar libres de sus eslabones más pesados con los Estado-nación, a través de la planetización del mercado financiero y de la fragmentación de los procesos productivos a escala global. Las élites nacionales hoy en día están transnacionalizadas. Este segmento lavan sus capitales en paraísos fiscales o en compras suntuosas. Las investigaciones en esta área suponen comprender las características de las conexiones capitalistas latinoamericanas con el capitalismo avanzado. Las élites transnacionales en los programas de ajustes neoliberales. Los estudios de migración latinoamericana pueden demostrar su relevancia económica, cultural y política de los países de América Latina, tanto como su importancia en las reproducciones de nuevas formas de hibridación. La crítica posimperialista tiene retos como la reinversión de las imágenes hegemónicas que circulan internamente en el sistema mundial. Lo importante para Lins Ribeiro es aumentar el pluralismo y el peso específico para la circulación heteroglósica de narrativas, y redefinir el lugar y las identidades atribuidas a segmentos étnicos minoritarios o que se encuentran en posiciones de subordinación. ¿Qué nos están enseñando las comunidades imaginadas latinoamericanas insertas en los contextos interétnicos norteamericanos sobre nosotros mismos y sobre los procesos de globalización y transnacionalismo? ¿Dónde están los estudios sistemáticos sobre la política, la sociedad, la economía y la cultura de Estados Unidos desde un punto de vista latinoamericano? El autor propone que el posimperialismo tendría así como objetivo descolonizar la imagen que se tiene de Estados Unidos en América Latina y realizar una crítica profunda a los cánones nacionalistas. Heteroglosia, política transversal y bricolage político. La crítica posimperialista supone la ampliación de las voces en los diálogos internos y externos a cada Estado-nación. El nativismo y el nacionalismo no tienen espacio. Nuevos activistas de todos los tipos prueban con sus afiliaciones a redes transnacionales de activismo, que requieren alianzas y horizontes amplios. Los intelectuales y activistas necesitan mantener una actitud crítica con relación al esencialismo y promover coaliciones plurales, descentradas y democráticas que cuenten con algún tipo de programa universalista negociado. La política cyborg o la política transversal parecen formular relaciones entre la diferencia y la democracia en un mundo globalizado, una manera de pensar adecuada ante la democracia transnacional y posimperialista. La política cyborg, en pocas palabras, se refiere a la apertura y mantenimiento de diálogos a través de las diferencias de ideologías, culturas, identidades y posiciones sociales. La política transversal como un modo de poner juntos a los diferentes en la lucha de la representación política. Cito: para contribuir a la construcción de comunidades políticas en donde la heteroglosia y uniformidad puedan coexistir como una paradoja y no como una contradicción, tenemos que pensar y actuar más como bricolers frente a las múltiples formas de reproducir política y cultura en el mundo contemporáneo. Cierro cita. Ribeiro, 2005. Bibliografía. Lins Ribeiro, Gustavo, 2005. Posimperialismo para una discusión después del postcolonialismo y del multiculturalismo.
en Cultura, Política y Sociedad, Perspectivas Latinoamericanas, Daniel Mato, Glasgow, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina. Página 4167.